El SCP-993 es un títere de mano con forma de payaso llamado Bobble el payaso. Este títere es considerado un objeto anómalo de alta peligrosidad por la Fundación SCP debido a su capacidad de transportar a cualquier persona que lo sostenga a un lugar conocido como The Land of Fun, o en español la Tierra de la Diversión. The Land of Fun es un mundo paralelo aparentemente infinito lleno de parques de diversiones y atracciones turísticas. Sin embargo, también es el hogar de numerosas criaturas peligrosas y otras anomalías que representan un peligro para cualquier persona que se encuentre allí. Las personas que son transportadas a The Land of Fun a través del SCP-993 pueden tener dificultades para regresar y pueden sufrir efectos secundarios traumáticos. Son por todas estas características y más que hoy explicaremos detalladamente todo sobre el SCP-993, desde sus orígenes hasta sus habilidades y comportamiento, así que, sin más dilación, comenzamos. El SCP-993 fue descubierto por la Fundación SCP después de varios casos de personas desaparecidas en una zona alejada de Rusia que habían estado jugando con títeres de Bobble el payaso en ferias locales. Después de que varios informes de personas desaparecidas que se habían relacionado con este juguete específico, la Fundación SCP lanzó una investigación para determinar si el títere estaba involucrado de alguna manera en las desapariciones. La investigación llevó a la Fundación SCP a descubrir que Bobble el payaso era un objeto anómalo que tenía la capacidad de transportar a cualquier persona que lo sostuviera a un lugar conocido como The Land of Fun. La Fundación SCP rápidamente se dio cuenta de la gravedad del objeto y comenzó a trabajar para contenerlo. En cuanto a su origen, no se sabe con certeza cómo se creó el SCP-993 o quién es el creador original. Los registros que podrían haber proporcionado información sobre su origen se han perdido o han sido destruidos. La falta de información sobre su origen hace que el SCP-993 sea aún más misterioso y peligroso, ya que no se sabe si su creación fue intencional o accidental, y si hay otros objetos anómalos relacionados con él. El SCP-993 es un objeto anómalo de alta peligrosidad debido a su capacidad de transportar a cualquier persona que lo sostenga a un lugar conocido como The Land of Fun. The Land of Fun es un mundo paralelo aparentemente infinito lleno de parques de diversiones y atracciones turísticas, pero también es el hogar de numerosas criaturas peligrosas y otras anomalías. Las personas que son transportadas a The Land of Fun a través del SCP-993 pueden tener dificultades para regresar y pueden sufrir efectos secundarios traumáticos. La Fundación SCP ha registrado varios casos de personas que han desaparecido después de interactuar con Bobble el payaso, y se sabe que el títere ha causado varios incidentes de seguridad pública en el pasado. Además, el SCP-993 es extremadamente difícil de contener debido a su capacidad para aparecer en diferentes lugares de forma aleatoria. La Fundación SCP ha tomado medidas adecuadas para asegurar que el SCP-993 no caiga en manos equivocadas, y se han implementado medidas de seguridad rigurosas para evitar que cualquier persona tenga acceso a este objeto anómalo. El SCP-993 se almacena en una caja de contención de alta seguridad. La caja está hecha de acero reforzado y tiene un sistema de bloqueo de múltiples capas para evitar que el SCP-993 escape. La caja se encuentra en una habitación segura con medidas de seguridad adicionales, incluyendo cámaras de vigilancia y sensores de movimiento. Solo el personal autorizado tiene acceso al SCP-993 y se requiere un protocolo especial de seguridad para interactuar con el objeto anómalo. El personal que interactúa con el SCP-993 debe usar equipo de protección personal y seguir estrictamente los procedimientos de seguridad establecidos para garantizar que no suceda ninguna anomalía. La Fundación SCP también ha implementado medidas de seguridad en ferias locales y otros eventos donde se sabe que Bobble el payaso ha aparecido. La presencia del SCP-993 se mantiene en secreto, y se asigna personal de seguridad para vigilar el área y garantizar que nadie interactúe con el objeto anómalo. En caso de una brecha de contención que involucre al SCP-993, se activará inmediatamente el protocolo de contención de anomalías. El personal de seguridad asignado a la contención del SCP-993 está capacitado para manejar situaciones de emergencia y seguirá los siguientes pasos en caso de una brecha de contención. Aislar la zona afectada. Se deberá aislar la brecha de contención lo antes posible para evitar que el SCP-993 se escape del área.
Localizar al SCP-993. El personal de seguridad debe localizar al SCP-993 lo antes posible para evitar que escape de la instalación de contención. Neutralizar al SCP-993. Si la entidad se ha vuelto violento o está amenazando la seguridad pública, el personal de seguridad puede utilizar medidas de contención letales para neutralizarlo. El SCP-993 se presenta como un típico payaso de circo de los años 50 o 60, con un aspecto agradable y de caricatura, destinado a atraer a los niños. Mide aproximadamente 1 metro con 80 centímetros de altura y tiene un peso de alrededor de 80 kilogramos. Su cuerpo está hecho de un material similar a la goma espuma, y su cabeza es una pelota gigante que se balancea sobre su cuello, de ahí el apodo Bobo. El disfraz del payaso es de color blanco y rojo, con una nariz roja, grandes zapatos rojos y un sombrero de copa de colores. Tiene grandes ojos redondos y expresivos, con pestañas gruesas y un gran labio rojo que se curva hacia arriba en una sonrisa constante. El traje de payaso del SCP-993 parece estar siempre limpio y bien mantenido, sin importar las condiciones en las que se encuentre. Aunque la apariencia del SCP-993 parece inofensiva, su comportamiento errático y su capacidad para influir en la psicología de las personas lo convierten en un objeto anómalo altamente peligroso. El SCP-993 se comporta de manera errática e impredecible, lo que lo hace peligroso para la seguridad pública. Dentro de su contención, el SCP-993 ha sido observado moviéndose rápidamente de un lado a otro de la habitación, jugando con juguetes y otros objetos en su celda, y emitiendo risas y sonidos inquietantes. También ha sido observado hablando en voz baja consigo mismo o cantando canciones de cuna. También se ha observado que el SCP-993 parece tener una comprensión limitada del mundo que lo rodea. Parece tener un conocimiento básico de las palabras y frases utilizadas por los seres humanos, pero a menudo malinterpreta su significado o los utiliza de manera inapropiada. En cuanto al comportamiento anormal, se ha observado que el SCP-993 a veces muestra signos de conciencia de sí mismo y parece estar consciente de su naturaleza anómala. Esto se ha manifestado en ocasiones en las que el SCP-993 ha mostrado un comportamiento más pasivo y melancólico, como si estuviera sufriendo una crisis de identidad o sintiendo una tristeza profunda. El SCP-993 posee habilidades anómalas que lo hacen especialmente peligroso para la seguridad pública. La habilidad más notable del SCP-993 es su capacidad para manipular la psicología de las personas. Puede cambiar su apariencia física y su comportamiento para adaptarse a los deseos y temores de las personas que interactúan con él. Además de su capacidad para manipular la psicología humana, el SCP-993 también tiene la habilidad de manipular la tecnología. Se ha observado que es capaz de interferir con los sistemas de seguridad electrónicos y de las comunicaciones por radio, lo que hace que su contención sea particularmente difícil. También puede acceder y controlar dispositivos electrónicos, como cámaras de vigilancia y teléfonos móviles. Otra habilidad anómala del SCP-993 es su capacidad para manipular la biología. Se ha observado que es capaz de controlar a las personas, haciendo que actúen en contra de su voluntad y que se vuelvan violentas. El SCP-993 también puede inducir enfermedades en las personas, y se ha informado de casos en los que ha hecho que las personas desarrollen fiebre y síntomas similares a los de una infección. Además, el SCP-993 posee una habilidad única para alterar el espacio-tiempo en su entorno inmediato. Esta habilidad ha sido observada en varias ocasiones y ha llevado a incidentes peligrosos, como la desaparición temporal de objetos en su celda de contención. No se tiene constancia de que el SCP-993 o Bobo el payaso haya causado desastres biológicos en el pasado. Sin embargo, dada su capacidad para manipular la biología de organismos vivos, existe un potencial peligro si el SCP-993 fuera liberado o escapara de su contención. En su forma de payaso mecánico, el SCP-993 puede emitir ondas de frecuencia que alteran la actividad cerebral de los seres humanos, causando alucinaciones y comportamientos erráticos. Si se utilizara esta capacidad en una población densa, es posible que se produzcan efectos graves a nivel psicológico y emocional. Además, el SCP-993 ha demostrado la capacidad de infectar tecnología con su presencia, lo que podría incluir sistemas de seguridad y redes informáticas utilizadas para controlar instalaciones críticas.
Si el SCP-993 lograra infectar un sistema de este tipo, podría causar daños en la infraestructura y la seguridad, incluyendo la liberación de otros SCPs peligrosos. A pesar de los riesgos asociados con el manejo del SCP-993, se han llevado a cabo varios experimentos para evaluar sus habilidades y limitaciones. Estos experimentos se llevan a cabo bajo condiciones estrictas de seguridad y con la supervisión de personal altamente capacitado. Uno de los experimentos llevados a cabo con el SCP-993 involucró su capacidad para influir en la tecnología. Se colocó un dispositivo electrónico en la celda del SCP-993 para monitorear su actividad electromagnética. Después de unos minutos, el dispositivo comenzó a fallar y finalmente dejó de funcionar por completo. Los investigadores creen que el SCP-993 había manipulado la señal eléctrica, lo que resultó en la falla del dispositivo. En otro experimento, se evaluó la capacidad del SCP-993 para manipular la biología. Se colocó una mosca en la celda del SCP-993 y después de unos minutos, la mosca comenzó a mostrar síntomas de envenenamiento y finalmente murió. Se encontraron rastros de veneno en el cuerpo de la mosca, lo que indica que el SCP-993 había manipulado su sistema biológico para producir la sustancia tóxica. A pesar de que los experimentos con el SCP-993 han proporcionado información valiosa sobre sus habilidades y comportamiento, se llevan a cabo con precaución y bajo la supervisión de personal altamente capacitado para evitar cualquier riesgo potencial. Antes de terminar con el video, te dejo unas preguntas para que me las contestes en la cajita de comentarios. ¿Qué medidas de seguridad adicionales implementarías si fueras responsable de la contención del SCP-993? Y ¿qué implicaciones crees que tendría la liberación del SCP-993 en el mundo exterior? Tienes 10 segundos para contestarlas. Por cierto, no olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Sin nada más que decir, hasta otro video.